Pues bueno, muy buenos días a todos. Vamos a darle inicio a la junta de análisis semanal del día de hoy, donde vamos a ver los factores más importantes de la semana en los distintos mercados financieros. Vamos a ver lo que son los market movers, las expectativas que tenemos para la semana, los soportes y resistencias del tipo de cambio y por último la parte de preguntas y respuestas. Así es que sin más, comencemos. Vamos a comenzar con datos de la economía local que son de suma importancia, los cuales son datos de inflación y las expectativas de la reunión de política monetaria de Banxico como los dos principales catalizadores. El día de hoy salieron datos de inflación en México, ubicados en 8.41% anual y 8.42% subyacente, así como 0.57% mensual y 0.63% subyacente y 0.15% quincenal. Todos estos datos salieron por debajo del estimado y del dato anterior por segunda vez consecutiva. A pesar de esto, los inversionistas y miembros de Banxico ciertamente preocupados ante una inflación subyacente que es constante y más alta a los niveles de inflación. Con estos, que la inflación tiene estos factores volátiles, o la energía y los alimentos. Esto quiere decir que la core inflation se ha mantenido constante, sigue fuerte, por lo que podría significar que el trabajo de Banxico aún no ha terminado y que se podrían seguir subiendo las tasas de interés para controlar esta inflación subyacente. Ahora, en cuanto a la decisión de Banxico, que será el día de mañana a la 1 de la tarde, se estima que suban la tasa en 75 puntos base, ubicando la tasa de interés en 10%. Si bien ya se descuenta un alza de 75 puntos base para la reunión de Banxico, los datos de inflación nos dan una perspectiva de hacia dónde se podría dirigir la política monetaria y la economía del país. Miembros de Banxico han comentado que la inflación ya llegó a su punto más alto y que comenzará a disminuir para el cuarto trimestre del 2022, por lo que estos datos que vemos podrían poner en duda. Sin embargo, respaldan los comentarios que se han dicho. Complementando los datos, la decisión de política monetaria de Banxico será muy importante, lo que nos podría llevar al cuarto aumento consecutivo de esta magnitud. Se espera que la decisión sea unánime, sin embargo, no se debe descartar que algunos miembros comiencen a inclinarse por un alza de menor magnitud, lo que podría indicar que para las próximas reuniones la discusión de moderar la política monetaria tome fuerza. Actualmente se espera que para la reunión de diciembre el alza sea menor, es decir, en 50 puntos base. De igual manera, al ir asimilando la política monetaria de México con la de la Fed, se podría esperar que la tasa implícita de la Fed tenga un alto impacto en las perspectivas que se vayan generando para México. A pesar de esto, el Fondo Monetario Internacional mencionó que Banxico debería continuar con el alza y que la inflación es incierta en el país, siendo este uno de los principales catalizadores para el tipo de cambio y los mercados locales. Es de suma importancia quedarse al pendiente de lo que haga Banxico y buscar comprender las nuevas expectativas de los inversionistas que esta situación genere. Ahora, el principal catalizador de los mercados es la inflación en Estados Unidos, en donde los inversionistas esperan observar el impacto que ha tenido la política monetaria de la Fed y renovar las perspectivas económicas de Estados Unidos y de su tasa de interés. Los datos saldrán el día de mañana y se estiman ubicar con una inflación anual del 7.9% y subyacente de 6.5%, así como 0.6% mensual y 0.5% subyacente mensual. Datos que se esperan mayor al anterior en la parte mensual y menor al anterior en la parte anual. Estos datos son
de suma importancia en estos momentos, ya que ante los comentarios de Powell, después de la decisión de política monetaria que tuvo la Fed la semana pasada, los inversionistas estiman una disminución en la magnitud de los aumentos de las tasas de interés en las próximas reuniones. Powell dio un discurso hawkish después del aumento de la Fed, en donde resaltan los siguientes puntos: que la decisión fue unánime y que hasta el momento ha dado resultados la política monetaria, que siguen comprometidos a bajar la inflación a 2%, por lo que continuarán con el alza de tasas por más tiempo y que aún no es momento de pensar en detenerse, que los datos de empleo se mantienen sólidos, pero que las expectativas de crecimiento para el cuarto trimestre del 2022 y el inicio del 2023 han reducido y que se podría discutir una menor magnitud en el alza para diciembre y de esta manera reducir el ritmo de la Fed. Sin embargo, esto no significa una menor tasa terminal, sino que más bien una mayor tasa a mayor plazo de tiempo. Ante esto, los datos de inflación podrían darle a los inversionistas cierto parámetro para determinar las posibles acciones futuras de la Fed y entender qué es lo que sucede con la economía americana para los próximos trimestres. Si los datos son por encima del estimado, la narrativa de otra alza de 75 puntos base de la Fed podría regresar y los mercados podrían reaccionar con un sell-off significante. De igual manera, estos datos nos podrían indicar si la inflación demuestra mayor estabilidad o control sobre datos anteriores y sobre si es momento de pensar que esta ya llegó a su punto más alto. Por otra parte, un poco diferente, el día de ayer comenzaron las elecciones para renovar el Congreso de Estados Unidos, mejor conocidas como las midterm elections. Si bien es un tema político, se lleva la atención de los inversionistas en base al futuro de la política de Estados Unidos y la seguridad de los mercados y lo que sucedería con la principal economía del mundo. Hasta el momento, las elecciones más parejas de lo esperado y se ve una mayor posibilidad de que los republicanos tomen la Cámara de Representantes y es un volado al aire la de los senadores, a pesar de que previamente se esperaba el dominio republicano. También muchos candidatos de Donald Trump, que ha hecho mucho ruido últimamente, obtuvieron menos votos de lo que se esperaba. O sea, esto significa que los resultados podrían tardar aún más tiempo, no se sabe con exactitud cuándo podríamos ver cómo se conforma la Cámara. Ahora, estas elecciones son de suma importancia, ya que a partir de esto va a depender qué tantas trabas le ponga el gobierno a la economía y qué políticas de comercio exterior, de crecimiento y de presupuesto tienen para el país. Se ha visto en la mayoría de las elecciones anteriores que ante los resultados de estas, los mercados reaccionan al alza y el S&P y el mercado accionario generalizado de Estados Unidos reacciona con movimientos positivos en el día. De igual manera, el dólar suele apreciarse y los inversionistas suelen demostrar cierto optimismo en la economía americana. Muchos inversionistas esperan un rally en el mercado accionario ante los resultados y que el rendimiento de los bonos del Treasury reaccione a la baja y que con los republicanos al mando, si es que lo consiguen, se vean menores tasas de impuestos y más estímulos a la economía local de Estados Unidos. Por otra parte, ante estos resultados, el futuro político de Estados Unidos se pone en juego y los inversionistas también con cierto nerviosismo ante este cambio. Como complemento, es posible que si los republicanos ganan, veamos al posible candidato a la presidencia de Estados Unidos en las próximas semanas y podríamos ver si Biden se vuelve a postular o si Trump va a ir por la presidencia oficialmente o qué candidatos podrían ser para las próximas elecciones. Ante esto, es muy importante mantenerse cerca de estas elecciones
y ver cómo reaccionan los mercados y los inversionistas, para así comprender los insights del futuro político y económico de Estados Unidos. Seguimos a la espera de los resultados de estas elecciones. Sin embargo, ABC News publicó una encuesta que para los votantes de Estados Unidos, las dos principales categorías, las dos categorías más importantes son, número uno, la economía y número dos, la inflación, lo que puede ser muy interesante para los mercados. Ok, aparte de lo mencionado, también debemos estar al pendiente de los siguientes eventos y situaciones. Esta semana hay datos macroeconómicos de suma importancia en China, los cuales tienen un gran impacto en los mercados, por lo que representa esta economía en el comercio global y en la manufactura a nivel internacional. Actualmente, la atención está en los conflictos políticos de la zona y en la política cero COVID que ha implementado, la cual ha impactado a las empresas en todo el mundo. Como ejemplo, hemos visto a Apple, que ya anunció que va a reducir su producción de iPhones en China, lo que impactó a las acciones de la empresa y, por supuesto, que a los resultados. Ahora, el día lunes tuvimos el dato de balanza comercial, en donde esta vio bajas en las exportaciones e importaciones. Pero el tema de menores exportaciones podría preocupar a los inversionistas. El día de hoy saldrán datos de inflación, las cuales están estimadas en 2.5% anual y 0.3% mensual. También el Reino Unido publicará datos del PIB trimestral para el tercer trimestre de 2022, los cuales se estiman en menos 0.5% trimestral y 2.1% trimestral anual. Ante la contracción de esta economía, los datos de crecimiento son fundamentales, en especial porque el Banco Finland ya subió los tipos de interés y han estado advirtiendo de una recesión para el año 2023 y que esta incluso podría durar hasta 2 años. También miembros del mismo Banco Central han comentado que la inflación está en riesgo de llegar a máximos de 40 años en este trimestre, superando el 11% e impactando al PIB y a la economía. Hablando de inflación y crecimiento en la zona de Europa, tendremos datos de inflación en Alemania el día viernes, los cuales están estimados en 11.6% anual y 1.1% mensual. Estando tan cerca de una recesión, cada uno de estos datos impacta a los mercados y a las expectativas de las empresas, el mercado de deuda y del euro. Ahora, si bien el euro se encuentra actualmente con una depreciación importante, ante datos mayores a los estimados de inflación, los movimientos de flight to quality podrían aumentar, sacando liquidez de los mercados europeos, ya que cada una de las situaciones que hemos visto en esta junta dirige el movimiento de los mercados y la perspectiva de los inversionistas, es muy importante mantenerse al pendiente de cada una de ellas. Ahora un poco sobre el tipo de cambio. El superpeso se mantiene fuerte a la espera del alza de tasas de Banxico de esta semana. Ahora, sumado del carry positivo que tiene la tasa de interés y el apetito de rendimiento de los inversionistas, la economía de México ha visto un aumento en las inversiones locales y en todo esto del nearshoring, y la expectativa de crecimiento económico aumenta, dándole a los inversionistas una perspectiva optimista en la economía local. También vimos un aumento en las remesas que llegaron al país, por lo que la liquidez del mercado y la adquisición del peso ha aumentado. Ahora, por otra parte, también hemos visto al dólar perder fuerza frente a las principales divisas del mundo ante la narrativa de menores alzas de tasa de la Fed, dándole aún más fuerza al peso. A pesar de esto, en la semana se podría esperar alta volatilidad ante los catalizadores que hemos discutido en esta reunión y se podrían esperar movimientos de alta sensibilidad.
Dicho esto, vamos con los soportes y resistencias. Como soporte número 1 tenemos 19.45, como resistencia número 1 19.70. En caso de sobrepasar estos soportes y resistencias, se podría esperar un nuevo soporte de 19.38, resistencia de 19.78 durante la semana. Eso es todo por la junta semanal del día de hoy. Muchas gracias a todos por conectarse.